¿Y saben dónde me sacó? Pasandito la caseta. Y cuando paso me dice Dani, ya abrieron. Y yo, pero bueno, Dios fue bueno, aquí estamos. Por eso el viernes pasado llegué al final. Llegué en calidad de bulto, pero bueno, aquí estamos con todas las pilas del mundo. Amén. Hoy vamos a ver un tema de Ruth, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Padre Celestial, muchísimas gracias te damos porque tú nos permites hacer muchas cosas y vemos tu mano hermosa en medio de todo lo que hacemos. Sabemos que nunca nos has dejado. Y Padre, hoy pongo este tema delante de ti. Yo te ruego que podamos ser honestas cada una de nosotras para examinar nuestro corazón y ver realmente cómo estamos delante de ti, cómo está nuestro corazón. Yo te ruego que tú nos hables de manera personal, como siempre lo haces. Y Señor, tú pon tus palabras en mi boca, que seas tú hablando a través de mí. Y Señor, gracias porque nunca nos has dejado y sabemos que no lo harás porque eres fiel, mi Dios. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén. ¿Traen cascos? Se me olvidó decirles que trajeran su casco. Es que hoy vamos a ver un tema fuerte que se llama No culpes a Dios. Y vamos a analizar varios personajes bíblicos para entender más este tema. Creo que es un tema de suma importancia porque vale la pena saber realmente por qué a veces culpamos a Dios, directa o indirectamente. Entonces, vamos a leer Ruth, capítulo 1, verso 13. Si lo pueden poner en las pantallas también. Ruth 1, verso 13. Y ahorita vamos a desglosar bien esta historia. ¿Ya lo tienen? Ruth 1:13 dice lo siguiente. Vamos a leer dos citas para ver cómo es que Noemí culpaba a Dios de la desgracia que había enfrentado a lo largo de su vida, ¿sí? Dice en el verso 13, habíais vosotras, les está hablando a sus nueras, de esperaros hasta que fuesen grandes, habíais de quedaros sin casar por amor a ellos, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Y vean lo que dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Le estaba echando la culpa a Dios en este versículo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, vayan al verso 20. Y dice, y ella, hablando de Noemí también, dice, les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién? El Todopoderoso. Ahora yo te pregunto, ¿por qué culpaba a Dios? ¿Qué problema había en su corazón para culpar a Dios? Aquí dice, en los dos pasajes dice que tenía ¿qué? Amargura. La amargura hace que tú culpes a Dios. Pero vamos a analizar bien la historia. Es parte repetición y otras cosas son nuevas, digámoslo así. Vamos a analizar un poco la historia de Noemí. Vayan por favor a Deuteronomio 23, del 3 al 6, porque si se acuerdan, había hambre en la época, cuando Elimelec y Noemí salen de Belén, había una hambruna tremenda. ¿Y a dónde se fueron a refugiar? ¿Se acuerdan? A los campos de Moab.
para buscar pan en vez de quedarse ahí en su pueblo. De hecho, Belén significa que, ¿se acuerdan? Casa de pan. Entonces ellos tenían que aprender a confiar en Dios, pero ellos fueron y buscaron ayuda donde no debían. Y bueno, aquí en Deuteronomio 23, del 3 al 6, vemos por qué no quería Dios que se unieran con los moabitas. Ay, espérense. Me fui a otro lado. ¿Ya lo tienen ustedes? Espérenme tantito porque yo me equivoqué del libro. Yo estaba buscando otro. Deuteronomio 23, ¿qué les dije? Del 3 al 6. Vean lo que dice. No entrará amonita ni qué, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino. Perdón, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Entonces, si se acuerdan de la historia, el rey de Moab había contratado a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y bueno, 3 veces lo intentó, no lo maldijo, lo bendijo, pero se entiende por pasajes y textos bíblicos que hay, hasta incluso en el libro de Judas, el libro antes de Apocalipsis, dice que Balaam como que se vendió. Entonces se infiere que Balaam, a escondidas, atrás, dijo, ¿sabes cómo puedes destruirlos? Que tus hijas, o sea, las hijas de Moab, forniquen y lleven a idolatrar a otros dioses a los hijos de Israel. Entonces hubo ahí una mezcolanza con los moabitas, empezaron a hacer sacrificios y todo, y empezó una gran mortandad. Fineés, el sacerdote, el hijo del sacerdote de Aarón, fue el que detuvo eso porque vio cómo un israelita metió a su tienda a una moabita para tener relaciones como si nada, yugo desigual a todo lo que daba y un desenfreno. Y entonces Fineés estaba así como, tenía un celo santo, va y los mata. Y eso detuvo la mortandad entre ellos, o sea, como que él hizo justicia. Pero vemos entonces que el pueblo de Moab, Dios lo aborrecía porque hizo pecar a los hijos de Israel. ¿Están de acuerdo? ¿Y hasta qué generación no podían entrar a ser parte de la congregación? Hasta la 10ª generación. Y es este pueblo, ahora, estuvimos viendo, creo que fue en la primera lección, no me acuerdo, cómo se originó el pueblo de Moab. El pueblo de Moab es la descendencia de la hija mayor que tuvo con su padre Lot. O sea, hubo ahí un incesto en donde después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan que un ángel los sacó a Lot, a su esposa y a sus hijas? Les dijo no volteen hacia atrás, y entonces vemos que la esposa voltea atrás y se quedó como estatua de sal. Y entonces él se esconde en una cueva con sus hijas. Sus hijas, al ver la destrucción, yo creo que se imaginaron, somos las únicas en el planeta que quedan, ¿cómo vamos a tener descendencia? Emborrachan a su padre las dos y se meten con su padre, y de ahí salen los moabitas, o sea, de una relación incestuosa. Entonces ya desde el origen tú ves que Moab era un pueblo
pues que estaba mal, ¿no? Y luego aunado a eso, todo lo que les hicieron a los israelitas, los hicieron pecar, los hicieron fornicar, los hicieron adorar otros dioses. Entonces, por eso Dios estaba indignado con los moabitas. Y es a este pueblo que van Elimelec, su esposa y sus 2 hijos. Entonces, desde ahí tomaron una mala decisión. Ahora, podemos inferir que tal vez no sabían, porque en aquel entonces reinaba una anarquía, cada quien hacía lo que bien le parecía, no había, como quien dice, un verdadero guía que los guiara al camino correcto. Entonces no sabemos si sí sabían o no sabían que no debían de tener relaciones con el pueblo de Moab. No sabemos eso. Pero de que se fueron al lugar equivocado, se fueron al lugar equivocado. ¿Están de acuerdo? Ahora, entonces, en primer lugar, no debían irse a vivir a Moab. En segundo lugar, podemos ver que le pusieron unos nombres a sus hijos que nada que ver. Malón significa enfermo y Kelión significa despreciado. Sí o no, en el nombre de sus hijos les atrajeron una maldición. ¿De qué creen que haya muerto Malón? Seguramente de alguna enfermedad. Imagínate, enfermo, ven para acá. O despreciado, te amo tanto. Nada que ver, ¿no? ¿De qué habrá muerto Kelión? Tal vez de depresión, de sentirse rechazado, no lo sabemos. Pero en el nombre traían una maldición los 2. Porque qué casualidad que los 2 mueren. Muere primero Elimelec y luego mueren los 2 hijos. ¿Por qué? Seguramente por la maldición que había en sus 2 nombres, ¿no? En tercer lugar, se juntan con mujeres moabitas. ¿Ahí qué pecado cometieron? Yugo desigual. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 6:14? Estábamos viendo los pasos en la vida de Noemí, que fue lo que la llevó a sufrir todo lo que sufrió, y ella, como consecuencia, ¿a quién culpó? A Dios, sin darse cuenta que ellos sembraron mal y estaba cosechando. ¿Están de acuerdo? 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces vemos que ahí cayeron también en un pecado de yugo desigual. Y vean lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 5. ¿Ya lo tienen? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cuál es el problema de caer en yugo desigual? Que te vuelves, te apartas del Señor y te vuelves tras los ídolos o los dioses ajenos de la pareja con la cual te juntaste. Te desvía del camino de la verdad. Ese es el problema. Y lo más duro es que no solo tú sufres, sino también tu descendencia. ¿Ok? Y aquí dice hasta la 3ª y 4ª generación son los que iban a sufrir. Entonces vemos que Malón y Kelión mueren antes de tiempo, mueren jóvenes, pero hubo otra maldición, que no pudieron tener hijos. Durante 10 años no tuvieron hijos. ¿Creen que haya sido una maldición? Lo más seguro es que sí, ¿no?
Ahora tú puedes decir, bueno, ok, está bien. ¿Y qué hay de Ruth? Yo creo que en la misericordia de Dios fue que Ruth se entregó al Señor y tuvo misericordia de Noemí. Pero en sí no era la voluntad de Dios que se fueran a vivir a los campos de Moab. Y aquí se cumple algo bien padre, que es lo que quiero que se graben en sus corazones. Lo hemos estado mencionando mucho, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo te pregunto, ¿cambió Dios la maldición por bendición? A final de cuentas sí, pero vemos entonces, ya llevamos 3 cosas, digamos, pecados que cometieron que dieron lugar a tanta tragedia. El primero que fue que se fueron a vivir a un lugar donde no debían. El segundo, los nombres que le pusieron a sus hijos. El tercero, que se unieron en yugo desigual. El cuarto, vean Ruth 1, vayan a Ruth 1 por favor. Lo hemos visto en otras lecciones, pero se los platico para que entiendan más fácil lo que vamos a leer. Cuando Noemí oye que Dios visitó a Belén, decide levantarse y regresarse a Belén, ¿sí o no? Y a sus nueras les dice, pues regrésense a sus casas. ¿Creen que era la voluntad de Dios que se regresaran? ¿Creen que Orfa y Ruth habían escuchado del Dios vivo y verdadero? ¿Creen que Noemí les había hablado de ese Dios? Seguramente sí, pero ¿qué la motivó a decirles regrésense a sus casas? Su amargura. Vamos a leer Ruth 1, versos 11 al 15. ¿Ya lo tienen? Dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, o sea, le insiste todavía, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. O sea, en vez de decir, sí, ok, vénganse conmigo, ahí, pues a ver qué hacemos, Dios va a estar con nosotros, no nos va a dejar. ¿Qué hizo? Las alejó de Dios. Ruth estaba bien parada, porque de ahí sale este texto que todas conocemos, donde dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella tenía firmes convicciones de quién era el Dios verdadero. Orfa se ve que estaba tambaleando, pero por la amargura, ¿qué pasó? Se regresó a sus dioses. Entonces vemos aquí cómo ella culpa a Dios de todo lo que le había sucedido. Y vean lo que dice Gálatas 6, 7 y 8. Porque esto es importante entenderlo.
A veces nos puede ir muy mal, como en el caso de Noemí. Y qué fácil es culpar a Dios de lo que nos pasa. Pero ¿qué dice Gálatas 6, 7 y 8? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, muchas de las cosas, si no es que todas las cosas que sufrieron, fue por culpa de lo que ellos habían sembrado. Muchas veces nos puede estar yendo mal y qué fácil es culpar a Dios. Pero hay que examinarnos, hay que ver en dónde nosotros abrimos la puerta al enemigo para que nos afligiera. Porque saben que tenemos dos grandes enemigos. Pensamos que solo uno, pero no, son dos. Uno, ya sabemos quién es, ¿cuál es? Satanás y sus demonios, ¿no? Pero ¿saben cuál es otro enemigo grande que tenemos? Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos en un cuerpo corruptible, en donde si no nos ponemos las pilas con Dios, abrimos puertas al pecado y el pecado le da lugar a Satanás. ¿Ok? Por eso Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Pero aquí cuando hay amargura es porque, no sé si les ha pasado, pero hay situaciones difíciles que no entiendes el porqué. Y siempre procuramos saber el porqué de las cosas. A veces nos puede pasar lo que le pasó a Job. Y yo quiero que examinemos ahorita el capítulo 1 detenidamente de Job, porque quiero que veamos, ya vimos cómo respondió o cómo, pues sí, respondió Noemí ante la tragedia. ¿Qué hizo? Culpó a Dios. Vamos a ver cómo respondió Job ante toda la tragedia que él sufrió. Vayan a Job, capítulo 1. Porque quiero mostrar algo que tal vez ya sabes, pero que es importante entenderlo. ¿Ya lo tienen? Vamos a ir leyendo y vamos a irlo desglosando, ¿sale? El versículo 1, vean cómo describen a Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo dice? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, ¿cuántos hijos tuvo en total? 10. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era millonario, era famoso, tenía todo, ¿no? E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, cada día tenían su fiestononona y sus hijos, ¿no? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué ven envuelto aquí? ¿Cierta religiosidad? No, haciendo sacrificios por sus hijos. Por si pecaron, yo pido perdón, y hago sacrificios por ellos. Pero todos los días, de una manera muy mecánica. Podemos decir que vivía tal vez la vida de una manera religiosa. Acuérdense que el libro de Job es el libro más viejo que hay de la historia. Antes que el Pentateuco,
Job fue el primer libro. Entonces no había ley, no había nada. Entonces cada quien buscaba a Dios como creía que se tenía que buscar. Pero vemos cómo desde antes está muy metido en nosotros el hacer sacrificios para agradar a Dios. El hacer sacrificios para que, ay Dios, perdónalos a ellos, ¿no? En vez de, Señor, toca sus corazones y que ellos se vuelvan a ti. Señor, que te puedan conocer. Entonces, como que no había mucha información en la vida de Job de quién era Dios. Pero lo que sí vemos es que quería vivir una vida recta y agradable para Dios. Tenía temor de Dios, ¿sí? Seguimos leyendo y dice el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Satanás es hijo de Dios? O sea, ¿tus hijos dejan de ser hijos? Está cañón, ¿no? Pero él se rebeló contra Dios y se llevó consigo una tercera parte de los ángeles. Quiero que vayan viendo cómo es Satanás y lo que él quiere en nuestras vidas, ¿ok? Y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿A qué le suena esto? ¿Qué dice la Biblia? Que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así está en tu vida Satanás, buscando así, a ver por dónde te puede pescar. Así está, ¿ok? Y luego dice, gracias. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, Dios le estaba presumiendo a Satanás como era Job. ¿Sí o no? Si tú vives una vida recta, Dios está orgulloso de ti, ¿no? Y te va a querer presumir. Pero eso, bueno, ahorita vamos a ver. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, los has protegido y no me dejas hacerles nada. ¿Quién lo estaba protegiendo? Todo lo bueno que tenía, ¿quién se lo había dado? ¿Qué dice la Biblia? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. ¿Sí, no? No hay mudanza ni sombra de variación. Gracias. Entonces vemos que todo lo bueno que tú tienes, ¿quién te lo ha dado? ¿Satanás? No, no. Te lo ha dado Dios. ¿Ok? Y luego dice, bueno, a veces Satanás también te puede dar cosas buenas, pero luego se las cobra, ¿no? Pero bueno. Dice, sí, no son tan buenas, tienes toda la razón. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto anótenlo en sus corazones. Satanás vino a hurtar, robar, matar, hurtar y destruir. Pero ¿saben qué es lo que más quiere? Alejarte de Dios. Que culpes a Dios. Que blasfemes en contra de Dios. Porque Él sabe que si te alejas de Dios, eres presa fácil. Te vuelve a esclavizar. ¿Ok? De ahí la importancia de estar así con el Señor, de buscarlo todos los días en oración, en comunión íntima, en el estudio de la palabra. Porque si tú
estás así con el Señor, aunque vengan las pruebas, tú vas a poderle decir no a la tentación. Les dije que teníamos dos enemigos. ¿Cuáles son? Satanás y la carne. Si tú descuidas tu comunión con el Señor, tu carne se fortalece. Satanás te presenta la tentación y vas a poderle decir que no. No. Vas a decir, pues esto está chido. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro y a sus discípulos en el huerto de Getsemaní cuando oraba y sudaba grandes gotas de sangre y les pedía que oraran y velaran con él? ¿Qué les dijo? Ellos se quedaron dormidos, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo? Velad y orad para que ¿qué? Para que no entréis en tentación, para que no caigas en esa tentación.